Hemos querido intervenir por una razón fundamental. Eres la actual directora del CPCT de París y estos últimos años hemos procurado que al menos en cada uno de los ciclos que hemos hecho hubiera algún director de algún CPCT en Francia. Hace 3 años estuvo Geneviève Clotour, que era la directora del CPCT de Burdeos en aquel momento. El año pasado estuvo Jacques Rueff, que era el director del CPCT de Gap. Y este año, ¿no?, hemos invitado a ti. Además, se cumplen casi 20 años de la puesta en marcha del CPCT de París, en el año 2004. Recuerdo bien porque fue un momento muy especial, ¿no? El arranque, la puesta en marcha del CPCT de París, que marcó un nuevo tiempo en el campo freudiano, respondía a una orientación introducida algún tiempo antes por Jacques Alain Miller. Recuerdo en el seminario Esfuerzo de Poesía que Miller ya allí habla de la necesidad de encontrar una manera de reformular la práctica clínica en los tiempos actuales. Y ese desarrollo que se prolongó durante tiempo después en su enseñanza, en sus seminarios, tocaba 2 aspectos. Por un lado, la clínica del parler, y por otro lado, la acción lacaniana. Me parece que son 2 vectores que se anudan en la puesta en marcha de los CPCTs y que estamos interrogando desde hace algún tiempo el trabajo del departamento. No solo por lo que supone la articulación de estos 2 vectores para los dispositivos que inventamos los psicoanalistas lacanianos, sino también porque es una orientación para los practicantes que se orientan por la clínica lacaniana en otras instituciones. Me refiero a las instituciones que están subordinadas o sometidas a las directrices del discurso del amo, ya sean hospitales, centros de salud, comunidades terapéuticas, centros de servicios sociales, educativos, bueno, allí donde hay practicantes orientados por el discurso analítico. Me parece que pueden obtener de la enseñanza de los CPCTs y de los dispositivos donde estos 2 vectores se articulan una orientación. Así que qué mejor que invitar a Omaira, que es la actual directora del CPCT de París. Es psicoanalista, miembro de la École de la Poste Freudian y la MP, actual AE en ejercicio. Hemos pedido, como hemos hecho con el resto de invitados, por un lado, que dé cuenta de su relación con la institución, que nos transmita algo acerca de su deseo con el dispositivo y de sus coordenadas, de su funcionamiento. Por otro lado, que eligiera un rasgo, un punto de lo que hemos tomado como clínica del parler en instituciones. Y entonces, bueno, aquí estás. Muchas gracias por estar con nosotros y paso la palabra para que podamos comenzar esta conversación. Perfecto. Bueno, muchas gracias por esta invitación, que me alegra, porque no he tenido muchas ocasiones de hablar del CPCT. He hablado mucho de casos, pero no del CPCT pensado desde una perspectiva un poco histórica y ver la evolución de la institución desde el 2003, que fue lo que traté de hacer para hoy. Entonces, el Centro de Consulta y Tratamiento Psicoanalítico de París abrió sus puertas
hace casi 20 años. Fue el primer centro de este tipo creado por la Escuela de la Causa Freudiana y por iniciativa de Jacques Miller, con la idea de ofrecer un dispositivo de orientación psicoanalítica presente en la ciudad y abierto a quienes atraviesan un momento de impas, de sin salida subjetivo. Después voy a volver con esta idea de sin salida subjetiva. El CPCT nació en el 2003, un año memorable para los psicoanalistas en Francia, puesto que fue el año de la famosa ley Accoyer, que buscaba incluir al psicoanálisis en el campo de las psicoterapias. Una ley sacada de la nada y que buscaba imponerse en el Senado francés sin un debate público. ¿Cuál era el centro del asunto? La evaluación. ¿Cómo contabilizar utilizando cuadros y cifras el sufrimiento psíquico? ¿Cómo evaluar a los sí y sus competencias? ¿Cómo dar cuenta del sufrimiento de una manera contable? ¿Quién controla a los psicoanalistas y a los psicoterapeutas? La escuela manifestó su inconformidad con esta proposición de ley y se lanzó en una campaña para preservar nuestra libertad de ejercer. Hubo varios foros, un sinnúmero de textos, hasta que se obtuvo que se retractara el proyecto de ley y se logró que el psicoanálisis fuese considerado como un caso aparte. En este contexto político, crear un centro de consulta con la palabra psicoanálisis en la pancarta, un centro instalado en la ciudad, abierto a todos y que testimonia abiertamente de su manera de trabajar, de dirigir su trabajo, fue una forma de responder a esta amenaza que planeaba sobre el psicoanálisis. El CPCT ofrece desde su creación un tratamiento de orientación psicoanalítica gratuito y en un tiempo limitado a 16 sesiones. Condiciones que no se han movido desde su apertura. Todos los que participan en el CPCT trabajan de manera benévola. Todos son psicólogos o psiquiatras en formación analítica. Benévolos es una palabra que no me gusta. Prefiero decir que los que participan, consultantes y practicantes, son los dos nombres que hemos dado a dos funciones diferentes, están pagados en formación. Es decir, participan a una reflexión constante de su práctica, controlan sus casos a la lupa, construyen y escriben sus casos, los presentan en diferentes reuniones y carteles. Se trata de un work in progress. El CPCT es un lugar de trabajo intenso que va más allá simplemente de recibir los pacientes en un dispositivo analítico. Yo diría que la institución está puesta al servicio del psicoanálisis aplicado y no el psicoanálisis aplicado al servicio de la institución. Subrayo este punto sobre el cual volveré de diferentes maneras. Quisiera precisar lo que llamé al comienzo un momento de sin salida subjetiva. Lo precisaré porque es una expresión que suelo utilizar con los pacientes en la primera cita. Un momento sin salida es cuando usted ya no puede más. Cuando una pregunta lo divide, lo tortura, lo angustia y sobre todo cuando usted no puede más solo. Cuando se ve obligado a llamar a alguien para que le dé un empujoncito. Utilizo esta expresión a partir de la expresión de Lacan en el seminario 23. Lacan lo dice refiriéndose al empujoncito que cada uno le da a la lengua.
Es una cita de Lacan que me gusta particularmente. La he citado tanto que la gente va a pensar que es la única hoja que leí de toda la enseñanza de Lacan. Me parece que hay algo en ese retoquecito que puede ayudarnos a leer la clínica del CPCT. Me parece que en el CPCT hay una intervención breve que produce un movimiento. Lo pienso porque en el CPCT, tanto los consultantes como los practicantes son activos, cortan, extraen, subrayan y así, de sesión a sesión, se le va dando un empujoncito a la enunciación. Lo pienso también porque los pacientes le van dando retoquecitos, empujoncitos a lo que van diciendo. Me parece que el efecto terapéutico es una hipótesis que les someto, que el efecto terapéutico rápido en la clínica del CPCT está ligado a este esfuerzo de decir cada vez de una manera diferente. Yo osaría decir que la precisión de la enunciación produce efectos terapéuticos. La escucha, orientada por el psicoanálisis, no es una propuesta de diálogo ni una invitación a vaciar su bolso. No sé si se dice así en España. Vaciar su bolso, es decir, todo lo que uno quiere decir. Bueno, se entiende. Se entiende. La escucha analítica abre a una nueva forma de ser escuchado, de ser interpretado y de ser orientado desde su propia enunciación. Es decir, a partir de lo que cada uno dice y que no se escucha decir. Este es el corazón de la orientación analítica. Hay algo nuevo, algo insólito en el hecho de ser escuchado de esta manera y esto produce consecuencias inéditas. ¿Por qué me refiero a consecuencias inéditas de ser escuchado por un practicien, ¿cómo es que lo traduje? Orientado por el psicoanálisis? Porque para el psicoanálisis las palabras tienen un peso. No elegimos un término al azar. No guardamos un recuerdo entre miles al azar. Los par lettres están hechos de palabras dichas por otros, palabras que los han marcado. Jacques Lacan decía que sufrimos del malentendido y que ese malentendido nos hace sufrir en la vida amorosa, complica nuestras relaciones con la familia o con el mundo del trabajo. El malentendido nos muestra que lo que prima no es la armonía de la comunicación, sino la dificultad de decir algo con precisión. Y que este es un gran descubrimiento que se puede experimentar en máximo 16 sesiones. El tratamiento propuesto por el CPCT no tiene nada que ver con ser asesorado, entrenado o estar frente a alguien que habla de su sufrimiento en términos usados por todo el mundo. Hipersensibilidad, alto potencial, complejo de legitimidad, etc. Nuestra época está invadida de identidades de este orden que circulan y contagian con una gran rapidez los par lettres los unos a los otros. En el CPCT, la palabra singular, la forma en que cada uno expresa su sufrimiento, dista mucho de los diagnósticos taquilleros que transmite el discurso común. El síntoma en psicoanálisis es dicho, aclarado e interpretado. Los efectos de alivio de la enunciación singular son sorprendentes. El primer CPCT nació, como les he dicho ahora, en el 2003. Funcionó muy rápido y muy bien durante varios años.
un entusiasmo desmesurado se produjo poco a poco. Todo el mundo quería estar en el CPCT. Dos generaciones se encontraron. La generación de los que teníamos 30 años y que estábamos ya en análisis desde hace varios años y formados en la sección clínica, y la generación de los analistas confirmados, menos jóvenes y con una gran experiencia clínica. Para mi generación, se trató de un momento muy importante. Trabajar codo a codo con los analistas que nos formaban en la sección clínica, que solo teníamos la ocasión de escuchar en las jornadas o en los cursos, es trabajar con los analistas que eran nuestros controladores o nuestros propios analistas, fue una pequeña revolución. Las reuniones clínicas mensuales, animadas durante varios años por Serge Coté, eran momentos de formación clínica, momentos de precisión y de discusión. Varios CPCT se fueron creando en toda Francia y en Bruselas. Todos los jóvenes estábamos en el CPCT. El CPCT se volvió un extractor de líbido, según la expresión que utilizó Estela Solano en un momento dado. Es decir, el CPCT consumió y concentró durante varios años mucha energía. Algo extraño sucedió. Se vació el pase y se llenó el CPCT. Se vació el psicoanálisis puro y se llenó el aplicado. De la crisis del CPCT, sobre la cual no voy a detenerme, extraeré dos puntos que me parecen relevantes porque los tuve muy presentes en el momento en que me fue propuesta la dirección en el 2019. El primer punto es que el CPCT se volvió una máquina gigante, llena de tentáculos, con una gran cantidad de consultantes, 90 en un momento dado, y los tentáculos eran unidades especializadas. CPCT depresión, CPCT niños, CPCT adolescentes, CPCT precariedad. Estos tentáculos aparecieron ligados a la cuestión de las subvenciones, lo cual es mi segundo punto. Dado que el CPCT París empezó a tener cada vez más subvenciones, el sintagma hablar el discurso del otro comenzó a marcar la orientación. Una gran cantidad de tiempo fue utilizada para buscar subvenciones y esta búsqueda llevaba a hacer ciertas concesiones. Por ejemplo, utilizar el significante depresión para una de las unidades, es decir, el nombre de un síntoma. ¿Por qué razón? Porque había dinero para ese significante en esa época. Al final del 2008 y el 2009, las entrevistas de actualidad retrasaron toda una serie de intercambios en torno al lugar que había tomado el CPCT en la escuela. Jacques Adam Miller recomendó de réduire la voilure, reducir las velas. ¿Qué quiere decir reducir las velas? Que es una expresión que quedó grabada para todos los miembros de la escuela de causa freudiana. Reducir las velas es una técnica utilizada por los grandes veleros para disminuir la velocidad. Es maniobrar las velas para bajar el ritmo. La expresión figurada en francés concierne la economía, disminuir el tren de vida, disminuir los costos. Y así sucedió entre el 2009 y el 2019. El CPCT continuó con un funcionamiento más reducido. La cuestión de las subvenciones de mantenimiento siguió siendo una dificultad. Pasaré sobre la vida del CPCT en esta época. Hay que precisar que no había más unidades y que se concentró todo en un solo CPCT de talla mediana. Las antiguas unidades niños y adolescentes
se transformaron en instituciones aparte que funcionan aún hoy. Una nueva crisis, esta vez económica, se instaló entre 2018 y 2019 y el CPCT estuvo cerrado algunos meses. Al finales de 2019, Gil Carros, en tanto que presidente, y yo, en tanto que directora, organizamos la reapertura. Los dos puntos que evoqué hace un rato fueron primordiales. Dos frases de Miller en la primera de las entrevistas de actualidad fueron nuestra orientación. Son dos frases en inglés. Small is beautiful y struggle for life, ganarse la vida. Entonces, abrimos un CPCT pequeño y pobre. Les leo lo que Miller subrayó en la época sobre la cuestión de las subvenciones. Siempre tuve la idea general que las subvenciones eran veneno. ¿Por qué? Porque te ponen bajo el control de quien tiene el poder de conceder o negar. Eso se llama en Lacan el otro de la demanda. Y por eso, dice Miller, ni la escuela ni las secciones clínicas piden nunca subvenciones. En la misma entrevista, Miller decía, yo no imagino un CPCT gordo y bulímico. Yo veo un CPCT con pocos consultantes y con permutaciones frecuentes. Hecho ante todo, dice él, para contribuir a la formación clínica de analistas en formación en el registro del psicoanálisis aplicado a la terapéutica. Y entonces, así lo armamos. En diciembre del 2019, teníamos un equipo de 10 practicantes escogidos uno por uno, entrevistados uno por uno. Escogimos también 5 consultantes, que son las personas que reciben los pacientes por la primera vez, colegas con un poquito más de experiencia, y pedimos a un grupo de 5 analistas de la generación más confirmada de ser los séptimos de los grupos clínicos. Todo el mundo dijo sí, y armamos un pequeño objeto móvil. Decidimos que los grupos clínicos se permutarían cada 3 meses. Así, todos trabajaríamos con todos. La política era la política del no todo. Una vez que íbamos a empezar, cayó la pandemia. Decidimos en marzo del 2020 abrir el CPCT por teléfono. Así hicimos unos meses. Por teléfono con la idea de pasar a la consulta cuando se pudiese. Así fue. Los pacientes pasaron del teléfono al local, todos sin excepción. ¿Cómo hicimos con el dinero? Partir del hecho de que éramos pobres alivió mucho las cosas. Teníamos una subvención de la escuela que nos ayudaba a pagar el alquiler. Solo tenemos un salariado, el hombre de la limpieza, y resolvimos el problema del secretariado con un teléfono portable que yo tuve un tiempo hasta que encontré un joven estudiante en psicología, en análisis, que asistía a los eventos de la escuela y al que le propuse de ser pagado en formación por tener el teléfono. Nuestro secretario está pagado asistiendo a todas las reuniones clínicas y tiene acceso a todos los casos. Vivimos de lo que sabemos hacer. Las noches clínicas del CPCT nos permitieron de poner las cuentas en equilibrio. La función del corte en la clínica del Parletre en el CPCT. Como lo escuchan, la nueva versión del CPCT está hecha de cortes. Me parece que hay algo en las instituciones que va del lado de la continuidad, de lo sólido, de lo pesado, de lo rutinario. Hacer una institución basada en una cierta discontinuidad
en un movimiento perpetuo, permitió hacer entrar del aire. Nos reunimos una vez por mes a discutir 2 casos. Cada vez hay un invitado exterior. Los grupos clínicos rotan. En un momento dado, algunos practicantes pasaron a ser consultantes. Ahora estamos haciendo salir a los que ya llevan 2 años para hacer entrar nuevos y que el cambio de equipo se haga poco a poco. Antes de pasar al caso clínico, evocaré 2 formas en las que pienso el corte en la clínica del CPCT. Por un lado, está el uso que se hace del corte en la primera entrevista. En más de una ocasión he señalado que el dispositivo del CPCT, para mí, para la orientación que le he dado, no es 16 sesiones máximo, sino 1 más 16. La consulta es un corte. La entrevista de la primera consulta es un momento capital. Es una entrevista única. En el momento de organizar el último proyecto del CPCT, decidimos 2 cosas. Que la primera consulta fuera solo una sola entrevista, y que el consultante no hiciese tratamientos. Es una manera de radicalizar el uso de esta entrevista. One Life. Esta entrevista se inspira, no es, pero se inspira de las entrevistas preliminares y de la presentación de enfermos. Es el momento de preguntar. Esta entrevista no es una construcción de una anamnesis, es una entrevista analítica que busca establecer en qué momento preciso vino el sujeto. ¿Qué fue lo que lo hizo consultar en ese momento? Y es una entrevista en la que se propone ya una primera lectura del caso a partir de esa entrevista única. Precisar en qué momento vino el sujeto nos permite de saber qué hizo que fue en ese momento en que agarró el teléfono y llamó para pedir una cita. La entrevista, la primera entrevista, es un corte y el paciente lo sabe de entrada. Más de una vez, el consultante arriesga una línea de lectura que somete al paciente. Usted va a hablar de esto, este punto es el más importante, cosas de ese orden. A veces, esa línea de lectura solamente se le somete al practicante en la nota que recibe antes de ver al paciente por primera vez. El tratamiento. El uso del corte en el tratamiento. Me parece que el hecho que el control sea sesión por sesión y que las sesiones sean contables produce un efecto de corte de cada sesión. Cada sesión es mirada a la lupa. Para pensar cómo funciona el tratamiento, retomaremos la pregunta de Lacan en el seminario del momento de concluir. En el seminario del momento de concluir, Lacan tiene una pregunta que vuelve en todas las clases y es ¿cómo opera el psicoanálisis? Lacan utiliza de una manera recurrente el ejemplo del cocinero y del cirujano.
Él dice que el cocinero sabe bien por dónde se tienen que cortar, por dónde se tiene que cortar la carne para no ir en contra de las articulaciones y para no, ¿cómo se dice? Cortar mal la carne. Agarrarla sería, ¿no? Desgarrarla. Muchas gracias, esa palabra no me venía. Para evitar desgarrar la carne. Lo usa en el seminario 5, lo usa en el seminario 6, el ejemplo del cirujano, del cocinero, y después en el seminario, el momento de concluir, él utiliza el ejemplo del cirujano, el cual sabe exactamente por dónde se tiene que hacer el corte. Me parece que el hecho que el tratamiento sea leído y controlado sesión por sesión nos permite de saber exactamente cuáles fueron las puntuaciones, los cortes, lo que el practicante extrajo, lo que el practicante escogió, lo que el practicante no tomó y que marca la evolución del tratamiento. Es importante subrayar la función del escoger en el tratamiento. El practicante escoge y deja de lado. Cada sesión escoge y deja de lado. Y me parece que es el hecho que las sesiones estén contadas, que el practicante está llevado justamente a hacer este movimiento todo el tiempo, de escoger y de dejar de lado. Me parece que hay otro punto a subrayar y es cómo pensamos el fin de tratamiento en el CPCT. A lo que hemos llegado es a la idea que cada tratamiento permite de tratar un punto y dejar un resto. Lo importante en esta operación de tratar y de dejar un resto es que el paciente se vaya sabiendo que hay un resto. Este resto es algo que no se trató en el tratamiento, porque en 16 sesiones no se podía tratar, pero es importante que el paciente se vaya de alguna manera advertido de lo que no se trató. Pensé para proponerles hoy, para la discusión, uno de los casos del CPCT. Escogí un caso en el que yo hice la primera consulta. Maida, perdona. Querría hacer una breve observación, pregunta. Sí. Porque pones el acento en el eje que has tomado sobre la cuestión del corte. Yo lo que te quería preguntar es si esta dimensión del corte que tú tomas incluye la interpretación o las diferencias de la interpretación. Si es una perspectiva, vamos a decir así, de la última etapa de Lacan, donde interpretación y corte quedan a partir de la clínica del Parlet indiferenciadas, o tú marcas una diferencia. Me parece, muchas gracias por la pregunta, Andrés. Me parece que hemos orientado el CPCT en los 2 últimos años con la última enseñanza de Lacan. Y que, en efecto, la cuestión del corte implica no agregar sentido. Y sí me parece fundamental
para una cura en el consultorio o en una institución con mucho más tiempo que 16 sesiones, me parece que el corte de la sesión, que el corte de la enunciación, tal que Lacan lo concibe en la última enseñanza, es bastante útil para la reducción que se necesita con el dispositivo del CPCT. Me parece que es bastante afín a la reducción del dispositivo. O sea que cuando yo enumeraba, por ejemplo, el hecho de puntuar, el hecho de subrayar, el hecho de hacer escuchar una frase y no otra, me parece que son diferentes usos del corte que quedan, como tú dices, corte equivalente a interpretación, pero interpretación del lado reducción y no interpretación del lado agregar algo del sentido. No sé si respondí claramente, pero... Sí, es un punto de partida. Luego seguramente podemos seguir con la conversación porque hay matices, ¿no? De hecho, hemos elegido este contrapunto como eje de trabajo para todo el año que viene. Es decir, que queremos poner la lupa muy cerca de esta cuestión, también en la medida en la que Lacan diferencia distintos tipos de interpretación, seguramente podemos encontrar puntos donde corte e interpretación se aproximan y puntos donde al contrario se alejan, porque la interpretación eventualmente puede relanzar el sentido, ¿no? Es decir, la referencia que suelo utilizar viene del momento de concluir, en el que Lacan lucha contra toda concatenación, ¿cómo se dice? Sí, concatenación. Es decir, cuando él tiene la idea que la interpretación no es agregarle S2 a un S1, sino más bien romper el lazo entre S1 y S2. Entonces, me parece que el ejercicio de romper la concatenación funciona muy bien, aún más en un dispositivo en el que se trata de rápidamente obtener un efecto de enunciación más reducido. Entonces, bueno, es eso que me suscita. Bueno, no sé si vamos a retomar luego el punto, pero pienso que la interpretación lógica también sirve para eso. Por ejemplo, cuando el paciente no viene y se le puede decir, si usted no viene, entonces no lo atenderé. O sea, que hay tipos de interpretación que no añaden sentido en absoluto, ¿no? Sino que desconciertan y rompen la concatenación S1, S2, como estabas diciendo. Es importante esta palabra que utilizas de desconcierto, porque sí. Es importante porque lo que les decía al comienzo es que los parlers con los que trabajamos, que vienen del CPCT, nadan en el agua del sentido, porque la época favorece el agua del sentido. Todo quiere decir algo y me parece que es muy raro tener enfrente a alguien que te produce desconcierto. Y no, porque el desconcierto, ¿qué es? El desconcierto es, no entiendo. El desconcierto produce algo de un efecto de interpretación que no tiene nada que ver con la comprensión. Así que me parece que viene, como tú lo subrayas bien, a hacer obstáculo al sentido y a la comprensión. Bueno, sí, yo creo que a partir del caso también quizás podemos retomar esta cuestión. Entonces, ¿sigo con el caso o hay otros puntos a subrayar? No sé si hay alguien entre los asistentes que quiera
aprovechar este momento que hemos tomado esta cuestión para preguntar o decir algo, si no, seguimos. No hay manos pedidas, bueno. No, no hay manos pedidas. Seguimos entonces, Omaira. Dale. Bueno. Entonces, yo fui la que hice la consulta de Marguerite. Margarita, entonces, es una novicia del Carmelo de Montmartre que vino a la consulta acompañada con la maestra de novicias. Vino al CPCT dirigida por una psicóloga que había visto cuando era adolescente. Consultó en esa época, cuando era adolescente, debido a su timidez y a lo que ella llama su dificultad para expresarse. En efecto, Marguerite se retracta en cada frase que dice, diciéndome que no es suficientemente precisa, que no explicó bien lo que dijo y que ella no sabe cómo decir. En la entrevista, yo sostuve lo poquito que decía, repitiendo sus pedazos de frases durante la entrevista, recortando sus recortes para darles peso. Una pregunta la inquieta. ¿Por qué ella es tan sensible y frágil? Se pregunta si es porque es superdotada, un diagnóstico que le dieron cuando estaba en la escuela primaria. Marguerite dice que se sintió aliviada cuando le dieron este diagnóstico que explicaba su sensación de estar apartada. Siempre tuvo problemas para adaptarse y tener amigos cuando era pequeña. Cuando era adolescente, sufría de timidez. Ingresó al convento con una gran convicción a los 22 años. Ahora tiene 23. Está segura que era el lugar que le conviene. Al terminar sus estudios secundarios, había pensado en alistarse en el ejército, pero un consejero educativo la disuadió. ¿Por qué quieres matar a la gente? Ella se horrorizó y abandonó la idea. Marguerite se enfrenta actualmente a una dificultad. No es la primera vez que tiene dificultades en su vínculo personal con alguien. Tiene una relación difícil con la maestra de novicias, a pesar de que han hablado mucho. Marguerite tiene dificultades con esta mujer que ella encuentra severa y exigente. No está segura de saber por qué la relación se volvió tan complicada. Le digo que será el punto central para tratar con la persona que va a recibirla. Marguerite sufrió por el hecho de que el convento no la aceptó tan pronto llegó porque la encontraban muy frágil. Un año de prueba antes de integrarse realmente. Rompe a llorar diciendo que el periodo de espera fue muy difícil para ella. Si no la aceptaban, no sabía qué iba a hacer. Ella me precisa que estando en el convento ha consultado por ataques de angustia. Cabe recalcar que más que la relación con Dios, que ella no evoca, es el hecho de haber encontrado un lugar, lo que es importante para ella. Se lo subrayo en la entrevista, la importancia que tiene para ella encontrar un lugar. Su lugar está en el convento, me dice. Le gusta que su tiempo esté regulado por el otro. Me pide que las sesiones del tratamiento se hagan a la tarde, así ella puede ir a la misa de la mañana, del día, a la primera misa del día. Marguerite tiene una forma de hablar desilvanada, busca constantemente las palabras y las lágrimas están presentes fácilmente. El tratamiento en el CPCT puede permitirle de encontrar un borde a su angustia. Encontrar una manera precisa de decir puede orientarla un poco. Se trata de ribetear y de cerrar. El convento la protege de algo, pero la solución que encontró está fragilizada.
A pesar del aparente límite, el convento la envía a un sin límite. Es por eso que viene. Esta es la nota que redacté y que recibió la persona que iba a recibir. Yo subrayé, dime. ¿Te puedo hacer una pregunta sobre tu nota? Dale. Cuando terminas diciendo el convento la envía a un sin límite, Sí. no entiendo bien a qué apuntas en este sin límite del convento. Porque ella me dice que ella escogió el convento porque le van a decir lo que tiene que hacer, porque están las horas, porque todo está organizado, pero hay un punto y es las conversaciones con la hermana Sí, con la con la maestra de novicias. maestra de novicias. Las conversaciones con la maestra de novicias la envían a un abismo. Sí. Y lo que ella dice, lo va a aclarar en el tratamiento, pero ya lo escucho en la primera entrevista, es que más habla con la maestra de novicias, más algo se abre para ella. ¿Sabes a qué pensé cuando escribí la nota? Pensé a lo que dice Miller en el comentario sobre el Olvestein, cuando dice que Jack Old le hace muchas preguntas al Olvestein y que son tantas las preguntas que le hace Old que LOL termina diciendo más de lo que hubiera querido decir y Miller ubicaba en este exceso de preguntas de Old algo del sinfín en el que entra LOL. Pensé en algo así, en estas conversaciones con la hermana, con la maestra de novicias. Hay que decir que fue muy curioso que viniera con la perseguidora a la primera consulta. Además, había algo bastante particular, era que yo estaba con la paciente en la entrevista y yo veía por la ventana a la maestra de novicias pasar por el corredor como una presencia durante esa primera entrevista. O sea que había algo, me parece que era en esa relación con ella, es ahí donde yo ubico la cuestión del ilimitado. ¿Podrías decir un poquito más sobre su dificultad para decir en esta primera entrevista? Claro que sí. Se trataba, eran frases cortadas, era una enunciación que se interrumpía. Ella me decía, por ejemplo, esto que me cuenta, que cuando estuvo chica la diagnosticaron de superdotada, y cuando le pregunto, ¿pero cuándo fue exactamente que le hicieron ese diagnóstico? Ella trataba de decir, no encontraba el recuerdo, me decía, no, yo no tengo recuerdos, y cuando trataba de precisar, por eso utilicé la palabra desilvanada, porque cuando trataba de precisar, no encontraba la palabra para terminar la frase. O sea que yo lo que hice en esa entrevista era que yo repetía lo poco que ella había dicho y yo trataba de armar cortando un pedacito de frase un poco audible. Es un punto fundamental porque al final del tratamiento esto cambió. Esta manera de hablar entrecortada cambió. Ella pudo empezar a hacer frases un poco cerradas y no frases que se cortaban a la mitad. Lo entrecortado se produce porque no encuentra la palabra. No aparece la palabra para decir lo que quiere decir. Exactamente. Y ella dice, es decir,
lo que ella llama su timidez es este fenómeno que ella tiene con el lenguaje. Es lo que ella llama timidez, es que en efecto las palabras, las frases están cortadas. Sí. Aquí no ha aparecido todavía en esta primera entrevista el peso que tiene para ella el sentirse escuchada. No ha aparecido todavía. Esto aparece luego. Vale. No. Es importante precisar de pronto que en esa primera entrevista, yo les decía ahora, para mí es muy importante saber qué hace que el paciente vino en ese momento. Me parece que eso es un criterio importante en el CPCT sobre todo, porque, por ejemplo, no es lo mismo un paciente que dice que tuvo un fenómeno extraño de alucinación la semana que precedió y que por eso llamó al CPCT. No es lo mismo esta paciente que finalmente es la relación con esta maestra de novicias que se le volvió inmanejable y es lo que la lleva a consultar. Y yo subrayé que me parecía importante la cuestión del lugar, porque ella creía que había encontrado el lugar en el convento. Sí. Se veía que ese lugar se iba a Mayra, perdón, una cuestión. Con respecto a la importancia del momento de la llegada, se puede pensar, como dice Lacan en las conferencias americanas, a partir de la urgencia que nos lleva al análisis, ¿no? Es la urgencia que nos lleva al análisis, que ha roto el sentido y que nos lleva a que no es, uno hace una demanda en razón de que hay una urgencia. Gerardo Requis ha levantado la mano también. Mayra, un gusto escucharte y conocerte, por supuesto. Muchas gracias por toda la introducción, ha sido de verdad muy ilustrativa para mí en muchas cosas. Quería preguntártelos, me llamó mucho la atención esto de que la primera entrevista es algo cerrado y donde ya el sujeto se va casi con una guía de lo que tiene que hacer. Tú le dices en la primera entrevista que tiene una relación complicada con la hermana C, sí, y que de eso es de lo que tiene que hablar. ¿Bien? Y luego eso aparece en el relato más adelante, cuando la ve la otra persona, cuando ella dice, necesito a los demás y eso es precisamente lo que me oprime, ¿no? Porque ella está buscando un lugar en el... ¿Cómo? Sí. Sí, exactamente, necesito a los demás y eso precisamente es lo que me oprime, la hace sufrir. Bien, aparece eso mismo que le has dicho en la primera entrevista, porque precisamente para ella encontrar un lugar está conflictuado por el hecho de que encuentre un lugar con la hermana C con quien tiene problemas. Entonces, se ve que en el tratamiento se distingue, cuando ella se va separando de la hermana C, es cuando puede encontrar un lugar. Eso me pareció muy interesante en el trabajo. Hay otras cosas. Exactamente. La cuestión de cerrado. Yo pienso la primera entrevista como un momento de una apuesta. Una apuesta de que el sujeto que vino va a poder apoyarse en el dispositivo que es modesto para que uno se le pueda dar el pequeño empujoncito, como decía al comienzo. Me parece que cuando digo no a un paciente para entrar al CPCT, no lo hago ni por la estructura ni por la gravedad, lo hago en función del momento.
Me parece que en ocasiones no es el momento y que cuando Araceli subraya la cuestión de la urgencia, es a esto que yo me refería con el sin salida subjetivo. Hay mucha gente que viene diciendo, mi novio me dijo que viniese a hablar, mi madre me dijo que... Y que hay algo de la urgencia subjetiva que no es audible y que no está presente en la entrevista. Omaira, la urgencia subjetiva finalmente también es una discontinuidad. Totalmente, totalmente. Hablando del corte y la discontinuidad, donde has puesto tanto el acento, tomarlo del lado de la urgencia es tomarlo del lado de la discontinuidad desde el principio, ¿no? ¿Sabes cómo Miller habla de esto en un texto? Él dice, es la salida de la rutina. Sí. Es cuando se rompe la rutina. Que me parece que es un momento capital a encontrar, a subrayar en esa primera entrevista. Yo pienso que esa primera entrevista, cuando decía es una apuesta, hay el lado apuesta y hay el lado lectura. Es una primera lectura que arriesga el consultante. Sí. Y que, bueno, al practicante de ver qué hace con esa lectura. No es una orden, no es tiene que hacer esto, tiene que irse a buscar a la hermana C. Es una apuesta de lectura y el practicante lee la nota y tiene esa lectura ahí. Y es muy importante ver qué hace también el paciente con esto. Hay veces que en ocasiones el paciente llega diciendo, la persona que vi me dijo que, o me preguntó tal cosa y me quedé pensando. O sea que hay algo, me parece, ya de una función de reducción en esa primera consulta. Hay dos personas que han levantado la mano, Amanda Goya y Gaby Medin. De verdad, encantada de escucharte. Me ha traído unos recuerdos, además, de mi época en el CPCT, también con Andrés, Araceli y otros colegas que también estaban allí. Y lo que me ha impresionado mucho es hasta qué punto esta experiencia nueva del CPCT pobre, vamos a decir, ¿no? Que es muy rica, poner, digamos, la lupa, poner el altavoz, digamos, de tal manera como para tomar cada sesión controlada, cada sesión comentada, me parece que es un laboratorio clínico de altísimo nivel y altísima precisión lacaniana. Entonces, me ha gustado mucho cómo ha ido creciendo, evolucionando o digamos, especializándose de alguna manera, ¿no? Porque la gran extensión que tuvo el CPCT de la época de los 90 consultantes, digamos, hizo perder la especificidad de lo analítico. Y esto es el movimiento inverso, esto es ir otra vez al hallazgo de la precisión de la operación analítica. Eso como comentario general. Luego, respecto del caso, que es enormemente interesante porque en tan pocas entrevistas se produce una verdadera rectificación del sujeto en un caso que parece de una gravedad tal cuando lo presentas tú y cuando empieza el relato de la persona que lo llevó, que tú dices que es una chica completamente deshecha, ¿no? Es decir, que no tiene ninguna unidad por ninguna parte, ¿no? Sí. Que es como un magma de la palabra que ella
creo que lo que tú llamabas un trastorno del lenguaje, el hecho de que ella no encuentre las palabras, me parece que el trastorno recae sobre todo en el vector de la intención de significación. Totalmente. Porque ella no sabe la palabra, porque no sabe lo que quiere decir. No hay una intención de significación que la lleve a ir al código a buscar los elementos que le permitan estructurar su mensaje, ¿no? Entonces ella ni siquiera sabe lo que quiere decir, ¿no? Entonces ella efectivamente busca un lugar porque el convento le da, digamos, un orden, un marco a ese magma, por así decirlo, de manera tal que si ella dice, si pierdo ese lugar voy a parar a la calle o a no sé dónde más dice, ¿no? Pero, o sea que ella, si pierde ese pequeño orden que le proporciona, por eso la persona le dice, vamos a trabajar para que usted pueda conservar su lugar en el convento, efectivamente. Y al final ella ya no lo necesita. Es impresionante eso, ¿no? Amanda, perdona que te interrumpa, Amanda, pero la propongo para ordenar un poco la conversación. No, bueno, voy a hacer una preguntita nada más. Voy a decir una cosita nada más y dejo ya. Es que me entusiasmo porque como me ha gustado muchísimo lo que he escuchado, me he entusiasmado. Solo agrego una cosa, que me parece, respecto de lo que estaban debatiendo recién, de la urgencia y del punto, ese punto fundamental, que creo que hay una congruencia entre el hecho de que descartes los pacientes, digamos, que no vienen con esa urgencia subjetiva, vienen porque le dijeron que fueran, por ejemplo, tú dices por el momento, y el tiempo limitado, sí. Que hay ahí una coherencia en el abordaje de la temporalidad entre el hecho de que haya una urgencia porque hay que depurar el trabajo en 16 sesiones como máximo, ¿no? Entonces que las dos me parecen dos caras de del mismo abordaje de la dimensión del tiempo. Solamente eso. Ya dejo la palabra. Gaby. Ten en cuenta que no todo el mundo ha escuchado el caso. Vale. Solo hemos escuchado la primera. Vale, yo conocía ese elemento. Vale. Gaby. Sí. No, yo quería volver sobre esta... ¿Qué tal, Omaira? ¿Cómo estás? Me ha encantado lo que trajiste hoy del CPCT. Conocemos así bastante tu trabajo y lo apreciamos mucho en el CPA2. No, quería preguntarte sobre este punto de el no. ¿Cuándo en esa primera consulta no se admite al paciente? Creo que has dicho algo muy preciso que de todas maneras me hacía pensar en, justamente pensando en nuestra clínica en el CPA2, en la dificultad de que a veces los adolescentes vienen porque otro se lo dijo, pero rápidamente aparece su propia demanda diferenciada de la del adulto que lo ha enviado, ¿no? Pero me interesaba saber si hay algún otro elemento a tener en cuenta cuando vosotros decís que no o no admitís un paciente. Creo que, gracias Gaby, yo creo que si esta idea de radicalizar esa entrevista única nos vino, es porque me parece que ya la entrevista misma es una manera de ver cómo el sujeto se posiciona con relación a su enunciación y que están obviamente los casos extremos. Yo vi pacientes que salían del hospital totalmente delirantes y que llegaban al CPCT porque querían ver un psi, pero no sabían ni siquiera por qué venían exactamente. Bueno, esos son los casos un poco extremos. Esto me permite hacer una aclaración y decir algo que es importante de lo que está sucediendo en Francia con relación a la psiquiatría pública. La psiquiatría pública va cada vez peor en Francia. Había un sistema de organización por sectores que funcionaba muy bien,
pero que los últimos años va en decadencia, y lo que está sucediendo es que los centros públicos de atención no pueden recibir más a los pacientes, y entonces nos los mandan a nosotros, por ejemplo. Entonces hay una cantidad de pacientes bastante graves, delirantes, o que salen de una hospitalización que presentan un estado que no puede ser recibido por el CPCT. Pero bueno, esos son los casos extremos. Me parece que cuando digo hacer una apuesta en el momento de la consulta, es ver en ese momento de la entrevista qué relación tiene ese que viene a hablarnos con su propia palabra. Muchos, yo no sé cuál es el caso de las instituciones en las que ustedes están, pero muchos ni siquiera saben muy bien qué es el psicoanálisis. Muchos, el psicoanálisis hace parte de las proposiciones psi que existen. Ellos saben que es gratuito, ellos saben que es tiempo limitado, y entonces me parece que la cuestión en esa primera entrevista es cruzar la cuestión del momento y la cuestión de la relación que el sujeto tiene con la palabra. Esta chica me parece un muy buen ejemplo, porque yo tenía la idea, lo digo al final de la nota, se lo digo al practicante, que poder decir más precisamente, ayudarla a enunciar más precisamente, va a aliviar algo de la angustia. Entonces, yo te diría eso, me parece que el no concierne, que no es el momento, o que la relación que el sujeto tiene con la palabra no conviene a un dispositivo como el del CPCT. Lo que me hace pensar en lo que decía ahora Amanda, del CPCT pobre. Yo lo digo todo el tiempo, Amanda, porque me parece que en CPCT pobre también está tener presente que el dispositivo es precioso, pero es modesto. Es muy modesto. Y que esto tenemos que recordarlo todo el tiempo. Y no solo es modesto porque son 16 sesiones. Es modesto porque operamos de una manera bastante reducida. Y que creo que eso también cuenta en el momento de decirles sí a un paciente. Que el dispositivo es un dispositivo fuerte, pero modesto. Bueno, muchísimas gracias. Hemos aprendido un montón. Muchas gracias. Mil gracias por las preguntas. Bueno, hay muchos mensajes de los participantes que agradecer. Queremos invitarte a tomar jamón aquí en Madrid pronto. La próxima es con jamón. Sí, en persona además. En persona. Bueno, y para todos los que habéis asistido hoy, un saludo y nos veremos pronto.